Buenos días a todos los que están presentes en el grupo habidos y por haber. Y ahora sí, iniciamos con nuestro tema que se llama geósfera. ¿Ya? Muy bien, ¿ya? La geósfera propiamente viene de dos palabras griegas, ¿ya? Como su etimología, de donde está, digamos, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Ya? Entonces, la geósfera, de una u otra manera, nos va a ayudar a nosotros a poder visualizar y entender del estudio de la Tierra y dónde nos estamos ubicados propiamente, ¿no? La etimología, la palabra geo significa tierra y esferos, entonces la forma ovalada o circular, que así lo conocen también, de una forma esférica, la Tierra. Entonces, este estudio de manera general, ya que la forma real de la Tierra es geoide, que eso no lo vamos a tocar el día de hoy, que es otro tema, pero sí nos vamos a hablar de una manera donde la geósfera nos explica, por lo menos, que el agua tiene un 71% y 29% aproximadamente ya de todo este planeta Tierra es, propiamente es seca, ¿no? Entonces, pero si es más agua, ¿por qué se llama planeta Tierra? Por el centro, digamos, poniendo al hombre, ¿no? Donde el hombre está ubicado. Hablar de la geósfera es hablar de la parte sólida de nuestro planeta. Tenemos que ver, y en cierta manera vamos a tener que quitar por el día de hoy el estudio, ya tal vez la atmósfera y la hidrosfera, que va a ser tema de otra materia, o más adelante que vamos a ver en otros temas propiamente. Entonces, parte de la geósfera lo podemos ver, y nos vamos a centrar el día de hoy bastante en lo que es la parte externa, y también vamos a hablar una parte de lo que es la parte interna. En la parte externa e interna, las partes de la geósfera de la Tierra, entonces tiene la corteza, el manto y el núcleo. La corteza propiamente lo que es la parte exterior, el núcleo, ¿ya? Que tiene interno y externo, y el manto también externo e interno. Entonces ahora sí detallamos un poco más acerca de la geósfera. En la parte externa, nosotros podemos ver cómo la Tierra tiene o sufre cambios, y de manera interna podemos ver, ya con los estudios de la geodinámica, nos dice que la Tierra tiene un movimiento constante. Entonces, estos movimientos constantes de la Tierra hace que la parte externa, o sea, la corteza, sufra variación. Entonces, los choques de la placa tectónica, o en todo caso cuando van en una misma dirección y van a llegar a tener digamos, aquí vamos a apuntar, ¿ya? Esta sería la parte donde logran tener el choque, y una parte se va hacia lo que va a ser, hacia la parte interna, y la otra parte va a salir a lo que es la parte externa. De tal manera, ¿ya? De tal manera que podemos visualizar nosotros, y podemos decir que los cambios externos ha sufrido, ¿ya? La corteza terrestre. Entonces, la parte que nosotros podemos ver, las grandes placas de rocas sólidas, tienen aproximadamente un espesor de 10 kilómetros. Entonces, eso es lo que podemos ver. Muy bien, pasamos un poquito más adelante, ¿ya? Y la formación de la corteza está formado por lo que se llama montañas, cerros, o como le podemos llamar, ¿no? Toda la parte externa, ¿ya? Lo que es visible de la Tierra. Aquí vamos a centrarnos en la geósfera con las placas tectónicas, o las placas que conocemos. Aquí vamos a centrarnos, si aquí encontramos a Sudamérica, aquí al costado encontramos la placa de Nazca, es la placa más conocida que nosotros tenemos en nuestro medio. ¿Ya? Esa placa es la que a veces va a tener ciertos choques, ¿ya? Como lo va a tener choques con lo que es propiamente la Tierra, y va a sufrir los temblores y también los terremotos, teniendo en cuenta que el terremoto justamente del año 2007, ya lo que fue en Pisco, fue originado por el choque de la placa de Nazca, ¿no? La placa tectónica, que ¿no? Muy bien. Pasando este punto, podemos ver no solamente en América, en otros lugares también hay placas. El manto. La otra parte de la corteza terrestre es la capa que tiene, y se conoce como el manto exterior. Y el manto exterior tiene un espesor aproximadamente de 600 kilómetros.
Este 600 kilómetros está conformado por las rocas, ya magmas, estas rocas que dan origen a la lava y finalmente lo que va a ser los volcanes. Esto es considerado el manto externo. Y en el manto externo son semilíquidas a grandes temperaturas. Vuelvo a repetir, manto externo, ya semilíquidas a grandes temperaturas. Mientras que el manto interno de rocas sólidas y su espesor es de aproximadamente 2000 kilómetros, ¿no? Esto sería la formación del manto externo e interno. ¿Ya? Por un lado, semilíquidas, grandes temperaturas, por otro lado, rocas sólidas. Aquí vemos el núcleo de externo, líquido, el interno, sólido. ¿Ya? Y aquí podemos ver, ¿no?, que en el interno hay una gran presión y la temperatura abarca a 5000 grados aproximadamente. Algunos dicen un poquito más. Hacemos un paréntesis y le cedemos la mano a Jeremy. A ver, Jeremy. A ver, Bloom. A ver, ¿alguna pregunta? No, García. No, profe, disculpe, se rayó mi celular. No hay problema entonces. Está bien, ¿eh? Ese es un buen mecanismo para utilizar y hacer preguntas, ¿ya? Levantando la mano. Ahorita vamos a hacer preguntas, no se preocupen. Ahorita hacemos las preguntas correspondientes. Ya, ahora sí. ¿Ya? Entonces, las rocas, y es la otra parte que nosotros encontramos, la parte interna y también parte externa, consideramos tres tipos de rocas y aclaramos aquí que estas rocas también a veces están mezcladas o en todo caso se encuentran juntas con los minerales, ¿no? Estas rocas que nosotros conocemos comúnmente son las rocas magmas o conocido como las rocas ígneas, ¿ya? Rocas magmáticas o ígneas, la roca sedimentaria y la roca metamórfica. Las rocas magmáticas son rocas que se producen desde el magma cuando sale a la parte externa, ¿ya?, a la parte de la corteza terrestre, ¿ya?, y se solidifica, se hace sólido. Entonces, este sólido que se forma brevemente roca, ¿ya?, tenemos, por ejemplo, al basalto y al granito, ¿no? Rocas ígneas o rocas magmáticas. Así se conoce, ¿ya? Alguna vez no encuentras con rocas magmáticas, vas a encontrar con el nombre de rocas ígneas. Las rocas sedimentarias, por otro lado, ¿ya?, son rocas que también salen a la superficie terrestre o lo encontramos en la superficie terrestre, que también sale de la erosión del fondo de los, digamos, de lo que nosotros tenemos. Algunas veces se contactan o a veces están en los océanos, ¿ya? Pero si lo encontramos en la parte externa o lo encontramos también en fósiles, es conocido, ¿ya?, como la arcilla, el carbón, el yeso, ¿ya? Estos son considerados rocas sedimentarias. Y la otra parte son las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas, ¿ya?, debido a una gran presión y las altas temperaturas, estas rocas se van a formar en el interior de la corteza terrestre, ¿ya? Y vamos a encontrar posteriormente tal vez nosotros conocido como el mármol y el cuarzo. El mármol y el cuarzo son dos ejemplos claros de las rocas metamórficas. Aquí, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya está, hasta aquí. A ver, vamos a ver. Preguntas, por favor, ¿no? Preguntas, por favor. No, profesor. Ya. No, profe. Está bonita la clase, profesor. Ahora, hacemos un tema bien interesante aquí. Aquí vamos a ver un tema interesante, ¿no? ¿Por qué los geólogos solamente le llaman roca y no lo llaman, perdón, sí, roca, y ellos les incomoda decir piedra, ¿no? Aclarando ese punto, a ellos les incomoda esa parte, ya que ellos, en la parte externa no necesariamente, digamos, la palabra técnica debe ser roca. Un punto. No se escucha bien para... Otro punto, a ver, otro punto importante, por favor, que vamos a visualizar va a ser... No escucha ni mierda, mano. ¿Por qué? ¡Oye! ¿Ya? Ya hemos entonces cerrado,
¿ya? Yo me gustaría que lo hagan preguntas, o en todo caso, formúlenle, por favor, para la última parte, para poder hacer la respuesta correspondiente, o si no, minimizan sus audios para responderles, y eso es mejor. A ver, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a, por favor, continuar, ¿ya? Continuamos entonces. Nosotros tenemos aquí la parte de lo que son las rocas magmáticas, sedimentarias y metamórficas, ¿no? Son rocas que también se encuentran en el exterior de nuestra corteza terrestre. ¿Ya? Aquí podemos ver un modelo de las rocas magmáticas, sedimentarias y metamórficas. Pasamos un poquito rápido esto. ¿Ya? Los cambios de la corteza terrestre va a ser diverso. ¿Por qué se dan los cambios de la corteza terrestre? Uno, puede ser por el tema del maremoto, ¿ya? Que es también un cambio externo. ¿Ya? Otro de los cambios que se van propiamente es por el tema de la erosión, ¿ya? Los hundimientos. Otros de los cambios se dan por el levantamiento en el tema de la geodinámica, cuando llegan a chocar, ¿ya? La tierra y simplemente se dan los levantamientos, conocidos como plegamientos. ¿Ya? Otros se dan por la creación también de terremotos, volcanes, ¿ya? Y así, diversas formas o se van a dar o van a producir que la corteza terrestre sufra cambios, ¿no? Muy bien, pasamos a los cambios de manera interior, ya habían dicho, los volcanes, y de manera externo, tal vez podríamos entender por, digamos, a veces por la creación de mares y algunos otros puntos, ¿no? Incluso cuando se dan el transporte, ya cuando hay lluvias y va alterando. Aquí vamos a ver de manera mucho más dinámica, vamos a ver los gráficos, lo que le estoy diciendo, ¿no? Aquí tenemos la formación de montañas. En la formación de montañas, que podemos visualizar aquí, lado superior izquierdo, podemos ver cómo las flechas nos indican que la Tierra en su movimiento estaban yendo en una dirección, ¿ya? Los dos tratando de encontrarse en un punto en común. Y este punto en común, obviamente, ya que encontramos aquí, este punto va, digamos, no ver, en algunos casos se llaman los levantamientos, y en este caso no se dio un levantamiento, o sea, no se dio lo que se llama el plegamiento. En este caso, lo que fue es que uno por un lado se fue hacia a la parte inferior y el otro se fue hacia la parte superior, ¿ya? De tal manera que podemos ver que aún los cambios que ha sufrido, ¿ya? La formación de las montañas, cordilleras, entonces lo tenemos porque de un lado no pudo chocar y de tal manera que sufrió la elevación, ¿no? La formación de montañas. En este caso, ya del lado superior derecho, podemos ver la formación de islas, ¿ya? Y aquí podemos nosotros notar, ¿no? La formación a veces de ciertas islas o se dan a veces por los volcanes propiamente que se dan a veces en la parte del zócalo, así se conocen en la parte del lago, entonces eso a veces da la formación de ciertas islas en algunos lugares, ¿no? Aquí podemos ver. ¿No? Y otro que tenemos sería la formación del subsuelo, y eso lo vamos a ver mucho más detallado en geodinámica ya. Vamos a pasar a otro punto conocido también como, ¿ya?, lo que se llama la zona de subducción. ¿A qué se le conoce la zona de subducción? La zona de subducción se conoce cuando aquí podemos ver en este punto en común, ¿ya?, este punto en común que van a chocar las placas y ahí se produce que uno se va para la parte inferior y otro se va para la parte superior y estas placas superpuestas a esta zona, no a la placa, sino a la zona, a este lugar se conoce como la zona de subducción. Este lugar donde van a tener ya donde se van a superponer digamos, la parte de la Tierra. A esta zona se le conoce zona de subducción, obviamente a esta parte, ya aquí está explicando, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es esa parte? Justamente ese es el lugar donde se van a producir los terremotos, ¿no? Cuando hay un choque en la zona de subducción, entonces, propiamente, zona de subducción y finalmente también es el origen de los terremotos, ¿no? O donde se producen terremotos. ¿Ya? Otro de los puntos que vamos a ver, y es parte también de la geodinámica, que lo vamos a ver más adelante detallado, es cómo se dan los cambios exteriores de la geósfera. Entonces, los cambios exteriores que se dan, aquí lo vamos a visualizar de manera tal vez teórica,
y lo podemos ver de manera práctica. De manera teórica, la erosión es el desgaste, ¿ya?, de la parte de la corteza terrestre. El transporte es cómo se va, ese desgaste se va de un lugar a otro. Y la sedimentación es donde se va a lograr alojar y donde va a terminar esa erosión, ¿no? Ese desgaste se va con el transporte y finalmente donde se deposita. Aquí podemos visualizar eso. Hay varios tipos de desgastes. Una de ellas es esta. La erosión, que se da en un cierto lugar y se da a veces el hundimiento o se va el desprendimiento de una parte de la tierra. Este de aquí, a veces con el viento o a veces con el agua, que es otro tema, o el viento del agua, produce que se pueda ir de un lugar a otro, ¿no? Se va formando de un lugar a otro. Entonces, en este lugar, por ejemplo, podemos ver unas dunas y cómo el viento va a hacer que de un lugar a otro sea trasladado, ¿ya?, la arena. Ahora, no necesariamente sucede ese punto. Puede suceder que en este caso que nosotros vemos de la erosión, ¿ya?, ha subido una erosión, el desprendimiento, el desgaste, y esto también con el agua. Con el agua también a veces se va de un lugar a otro. Y finalmente se va a dar dónde se llega este transporte, dónde va a terminar. Algunas veces con el pasar de miles de años, ya aclarando ese punto, con el pasar de miles de años, ¿qué ha pasado? En un lugar había roca, otro lugar llegó arena, otro tiempo llegó una parte de otro tipo de roca, otro llegó encima llegó lo que es parte de tierra y así. O en el agua también de una manera a veces que van llevando otros y otros con el transporte, digamos, de residuos, y de tal manera con el pasar de miles de años se va dando una sedimentación. ¿Ya? Esta sedimentación algunas veces se va a llegar a una fosa o algunas veces termina en el mar, en el fondo del mar, y ahí se dan las famosas sedimentaciones. Hasta aquí, por favor, hago un pequeño paréntesis y vamos a dar todo lo que van a ser las preguntas correspondientes, ¿ya? Preguntas correspondientes, por favor. No, preguntas correspondientes. Pino. Sí. Pino, a ver, coméntanos. Hasta aquí. ¿Nos puedes por lo menos mencionar? No te voy a repetir del inicial, ¿eh? Lo que se me lo va a mencionar, tú te hablas de la inicial. Las partes. Profe, no se le escucha nada. Las partes de la tierra. Fuerte, profe. Parte de la tierra. Corteza, Ya, corteza, 1. núcleo, Ya, 2. Manto. Y Es manto, manto. 3, ¿no? Ya, ahora, Capa. claro, capa. La capa. Corteza, ¿no? Capa corteza, muy bien. Otro punto que hablamos aquí es... El núcleo. Sí, el núcleo. ¿Cómo puede, en todo caso, cómo puede sufrir el cambio de la corteza externa, o sea, la corteza terrestre? ¿Cuál puede ser uno de los factores? No, ¿qué es eso? O cómo se da, en todo caso, cómo se da el cambio de la corteza terrestre, ¿no? Son muchos aspectos que puede dar. A ver, si alguien por favor nos dice cómo puede sufrir cambio la corteza terrestre. Aquí vemos, por ejemplo, a Alessandro Chávez. Chávez está siendo evaluado, Chávez, y todos, obviamente, ¿no? Estamos siendo... Guerra también, guerra también. Profe. No, todos, obviamente, ¿no? La preocupación es para todos, ¿no? O guerra también, guerra también. Sí, o Silva hace rato, ¿no? A ver, Hoy estoy respondiendo. Otros puntos que vamos a ver por referencia a geodinámica. Profe, disculpe, hable un poco más fuerte, no se lo escucha ¿Más bien. fuerte? ¿Más fuerte todavía? Ah, Claro, grite, sí. si es posible. Oh. chorado en el colegio igualito. Si es posible, grite, profe. No, pero estoy hablando fuerte, ¿eh? Ya, a ver, ya vamos a lo más fuerte. Entonces. No, no se me escucha. Ya, vamos. Fue grite. Espérate, aquí algo está pasando. Estoy hablando fuerte. Y a ver, ahora sí, vamos entonces a tener la secuencia de lo que tenemos. Y esto de diapositivas van a estar en su intranet. ¿Ya? Van a estar ahí. Obviamente no se copia todo, es el resumen o puntos importantes que ustedes deben sacar. Otro de los puntos que va a sufrir los cambios, ¿no? de la corteza terrestre se da por los casos de los volcanes. ¿Ya?
los volcanes y los residuos que van originando en la parte exterior, eso es lo que también origina los cambios de la corteza terrestre. Ahora, ingresando a los volcanes, ¿no? Vamos a ver tal vez las partes más importantes, son muchas más todavía, pero la parte más importante de un volcán lo tenemos ahí, la bolsa balsámica, la parte interna, de ahí tenemos la chimenea, el cráter y el cono volcánico. No necesariamente a veces tienen estas partes nada más. Algunas veces aquí faltaría a veces el magma y otros puntos más. A ver, aquí tenemos ya algunas formas de lo que es el volcán. Aquí tenemos, por ejemplo, el cono volcánico y la caldera volcánica, es formas que se dan, ¿no? Y aquí algunos modelos de volcán, algunos volcanes, ¿ya? Que se han dado en tiempos antiguos y todavía algunas veces se dan, ¿ya? Aquí tenemos, ¿no? El volcán de Hawái. Aquí en el Perú tenemos bastantes lugares, sobre todo, por ejemplo, Arequipa tiene varios lugares donde están posiblemente a hacer erupción de estos volcanes. El volcán más conocido, obviamente, estaríamos hablando del Misti, y eso también da el origen al cambio de la geósfera, ¿no? A la parte de la corteza terrestre. Aquí es un volcán en formación, y aquí podemos ver tal vez parte del suelo, ¿no? Para ir ya terminando. El suelo, una parte de rocas erosionadas, ¿no? Donde ha pasado a veces en algunos lugares miles de años, y de tal manera que se ha ido formando y a veces encontramos tierras mezclado con rocas. Y otra parte conocida como roca madre, que es ya más interna del suelo, ¿no? Ya el subsuelo considerado. ¿Ya? Y aquí podemos ver, ¿no? La formación del suelo, ya de cómo la roca madre se va dando la erosión, de ahí va viendo de cómo se va yendo el transporte de otros residuos, de tal manera que va a formar capas, ¿ya? Y finalmente hasta el tener un suelo, ¿ya? Y conocer un suelo para donde se puede cultivar. Ahora sí, respondemos por favor de manera general, ¿ya? Uno de los temas céntricos ha sido esta de acá, ¿no? La erosión, ¿ya? El tema de la erosión, el desgaste, el transporte propiamente, ese material de desgaste, ¿ya? Cómo se va trasladando, o por viento, o tal vez por agua. A veces, si nosotros entendemos, por ejemplo, un cerro, y llueve, 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 obviamente va a tener un desgaste, ¿no? O con el pasar de los tiempos hay desprendimiento de rocas, y de tal manera, eso sería la erosión en cierta manera también, a veces, ¿no? El desgaste. A veces se considera eso también. Y el transporte es, o bien el agua hace que pueda llevar de un lugar a otro, o también el viento, ¿no? Llevar de un lugar a otro. Y finalmente llega la sedimentación, donde los materiales, puede ser en lugares donde hay, digamos, fosas, ahí se deposita y se va a formar capas, o con el pasar de los años, ¿no? Va a llegar hasta el océano. Y en el fondo del océano finalmente va a haber una sedimentación. Eso se consideraría los procesos también que a veces sufre los cambios. Hasta aquí, ahora sí, respondo puro preguntas y terminamos la clase, ¿no? Muy bien, respondemos full preguntas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Voy a leer, por favor, también. Voy a leer algunas preguntas. A ver si alguien no quiere que se escuche su voz. Ya podemos entonces leer, ¿no? A ver. Sí, sí, le escucho. Profe, yo no tengo internet, ¿cómo hago? O mano sobre el tema. Allá. También el tema del intranet tiene que conversar con la Miss Miriam o directamente con la Miss Iris, ¿ya? Una de las dos personas te deben solucionar el tema del intranet, porque para que tengas intranet debes estar en un grupo de WhatsApp. Entonces, eso obviamente no es el objetivo. Quiere decir que para que tengas intranet, el objetivo principal, el punto principal es que usted debe tener tu clave y usuario. ¿Y quién te debe brindar tu clave y usuario? El clave y usuario te debe brindar la Miss Iris. O en todo caso el tutor, un tutor. ¿Ya? Ellos tienen la clave y usuario. Entonces, entonces llámale a la Miss Iris, dile, Miss Iris, por favor, ya que usted es nuestra tutora, porque es su tutora, por favor, bríndame, por favor, mi clave y usuario. Con eso tiene que estar. O Hanamba, ¿no? ¿Ya? Clave y usuario, ¿ya? A él le pides, ¿ya? Por favor.
Ahora sí, pregunta de acuerdo al tema. Alessandro, por favor, te escucho. Pachas, García, Bernal, Quispe, Pizarro, Palomino. Profe, Sí, le escucho. ¿cuál es la diferencia entre una piedra y una roca? Allá, nosotros, según las definiciones que nosotros tenemos, Bótalo. Profe, bótelo. No entendí, pues, ¿cómo se No, madre. palabra que ya se utiliza, es un lenguaje común, ¿no? O sea, la ingeniería y arquitectura dicen que piedra también es una palabra propiamente que de la cultura griega utilizaban piedra, pero los estudiosos en términos de tierra, o sea, los geólogos son uno de los que estudian también bastante la tierra, ellos dicen la palabra más técnica para mencionar a ustedes que lo llaman piedra debe ser roca. No me digan piedra, díganme roca. O sea, eso los estudiosos lo mencionan de esa manera, ¿no? De manera más técnica. O sea, eso es por una palabra más técnica, se podría decir. Ya, aclarando ese punto. O sea que para todo roca. No, Con lo que se la piedra construye, también se utiliza, yo digo, sino que el otro estilo lo roca. llaman un tema más técnico, y de tema más de estudio, le llaman eso. Ay, ya, profe. Porque si ustedes ven, Ya, por profe. ejemplo, en la cultura griega, no sé si, y cuando ven eso de la Semana Santa, que les ubica a ustedes, ¿no? Que les dicen, ¿no? Tira, que, a ver, que tira el pecado, que tira la primera piedra, y ahí se menciona piedra, ahí no se menciona roca. Pero aún así es dudoso, ¿no? Porque algunos dicen, debería decir roca, no piedra. Entonces los intelectuales dicen, ¿no? Para que no tengan ese problema entre roca y piedra, los intelectuales dicen, mejor mencione roca. Eso es lo que dicen los intelectuales. Ay, ya, profe. A ver, otra pregunta que tenemos acá. Puchi que regresó al quinto. Ay, profe, no. ¿Cómo? Ya, mira, otro de los temas es, cuando yo subo las diapositivas, no es necesario que usted imprimas, no es necesario que copies todo, ¿ya? Copie los puntos importantes, no es necesario que usted Un copie resumen todo. nomás. Un resumen mínimo, sencillo, práctico, nada más. Ya, profe, no se moleste. Pe. He dicho eso por el comienzo, pero. Profe, todo lo que, las diapositivas, todo eso va en el cuaderno, ¿no? Claro, bueno. Ahora, yo inicialmente, hasta la semana 5, ¿Cómo va a revisar? hay manera de revisar, no te preocupes. Una de las maneras de revisar, antes que me vaya la revisión, antes de la revisión, yo le decía, ¿no? Hasta la semana 1 y 2 y la 5, yo me recuerdo que he llevado fichas, les he dado fichas. Y esas fichas, ya la gran mayoría lo han impreso y no era necesario. Cago. Ya lo tenía. Pero ahora, la tarea principalmente, ahora sí explico, la tarea tienen que hacerlo en el cuaderno, lo tomas una foto y lo pegas en un Word y lo subes por intranet, tarea por tarea, y se acabó, así de simple. ¿Ya? Ya, profe, no se moleste. No, para nada, yo no estoy molesto, si no me dijeron habla fuerte. Ya, ahora sí, me despido. Ya, si no, ¿hay alguna pregunta? No hay pregunta. Si no hay pregunta, me despido. Ese, profe. Nada. Profe. Bye, bye, corte y fuera. Bye, bye.